Bien, nos acercamos al cuaderno número 9. Esto no termina, claro que no, por supuesto que no. Y con la inspiración de Mercurio en mis espaldas, mucho menos. He colocado algo en el blog de Letras Creativas. Ahí, bueno, estoy haciendo un adelanto de lo que es la introducción del libro. Los que vayan y visiten el lugar, les voy a dejar el link aquí abajo para que se enteren. Y yo creo que esa es la parte interesante de todo esto. ¿De qué manera los iluminados, aquellos que transmutaron y aquellos que lograron combatir el tiempo y el espacio, combatirlo o traspasarlo, sí, para lograr adentrarse en un camino donde ellos se convierten en personajes atemporales, han logrado permear el pensamiento de diversas civilizaciones y con ello abrevar de todas ellas conocimientos que pueden transmitir posteriormente. A 301 años luz de la Tierra se encuentra Anser, la estrella más brillante de Belpécula. Y ahí no solamente es el imaginario, sino la magia, lo que convierte a un jardín de estrellas aquel lugar. Y en ese maravilloso jardín colorido de estrellas habita la hechicera Sol y su compañía es el ganso, es Anser. Ellos dos van a planear algo muy interesante. Los que han leído la introducción se darán cuenta de que hay una parte vital donde la hechicera le dice, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué sigue? ¿De qué manera vamos a poder vincular nuestra actividad a la del maestro? En el libro anterior reconocemos al maestro y el maestro no es una persona autoritaria ni es una persona eh, que dirige con mano dura, no, es alguien que comparte, es el sembrador, es alguien que coloca las semillas y las esparce en la mente de las personas que están cerca de él. Ese es el maestro. A ese concepto de maestro nos vamos a referir aquí. Y bueno, en el momento en que Anser le explica el vuelo del ganso, primero colocamos en la introducción el concepto y mencionamos a una persona que en un blog hace detalladamente un análisis de la colaboración, la intrépida colaboración que se da entre los gansos. Ahora, al entrar a la bitácora número 29, vamos a observar claramente que no es lo mismo que un observador humano señale lo que ve y observe toda esa organización tan especial de los gansos en su vuelo, a que lo explique un ser transmutado en ganso. La experiencia en primera mano es muy diferente. Ahora bien, ¿quién? ¿Quién fue? Porque todos ellos en algún momento fueron humanos, transmutaron en sus eh, animales de poder. Algunos de ellos, como ya lo saben, Sol se quedó por mucho tiempo en una posición donde no podía elevarse. Y gracias a la ayuda y colaboración de sus compañeros, es que ella lo consigue. Y ahora van a ver la imagen de una Sol serena. No está alentando a la huida, tampoco está lanzando llamaradas para poder distraer a los invasores. Su actitud es completamente serena. No es la misma que van a ver en el libro, porque luego sucede que si las imágenes aparecen en línea y aparecen en el libro, hay un problema que se tiene que resolver. Así que no es la misma imagen. Pero finalmente ella está ahí.
La escritora le pide, por favor, dame una imagen tuya. La necesito para iniciar esta tarea. Y eso también lo van a ver en la introducción. Pero ¿quién era este personaje? ¿Cómo perfilar al hombre o al ser humano, a la mujer, al individuo que portó posteriormente a Answer? Primero que nada, debe haber sido una persona con gran capacidad de organizar, dar marco a cada función en un organigrama, capacitar e identificar a las personas involucradas, agendar objetivos muy puntuales en las tareas, guiar al grupo en base a programas y en base a calendario, desarrollar procesos. Esas son sus funciones. Ahora, ¿qué persona y en qué época de la historia pudo tener esas cualidades? Ese es mi trabajo ahora, identificar el perfil de quien fue el personaje que posteriormente transmuta en un ganso y mucho más adelante, gracias a su elevada calidad espiritual, llega a la constelación y se convierte en la estrella más brillante de Belpécula. Es lo que les quería comentar y claro, estoy muy entusiasmada en compañía de Mercurio en esta ocasión para dar el siguiente paso. Reciban mi saludo, recuerden, esto es Letras Creativas y mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.